significa poner algo en acción algo que está quieto, algo que no se está moviendo. Y quiero que pensemos en algo. Esta semana, la semana que te está terminando, creo que fue el fin de semana anterior, nos vimos en casa una película que están pasando que habla de la Fórmula 1. Yo no sé si alguno de ustedes la vio. La Fórmula 1 es una película sobre ficción que tiene que ver con unos corredores de la Fórmula 1. Pero me venía a la memoria el hecho de que estos carros están desarrollan de tal manera que pueden funcionar adecuadamente para correr una carrera de alto rendimiento. Hay todo un equipo detrás, hay toda una preparación y finalmente ellos calientan los motores en el momento de la partida, calientan los motores, calientan las llantas, todo listo, pero en que verdaderamente pueden correr la carrera es cuando arranca el motor. Tienen que cerrar esto. Es cuando arranca el motor, es decir, cuando finalmente le quitan el pie al freno y arranca en aceleración el carro. ¿Alguien está aquí? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? La única manera de que el carro compita en la carrera es si despega, si sale de allí, del punto de arranque y sale disparado. De otra manera no va a salir. Y yo creo que como iglesia nosotros ya estamos listos, estamos preparados. Hemos recibido instrucción. Yo no sé si usted vino, por lo menos vino a 10, 15, 20 servicios el año pasado. Y en los años que usted lleva de su vida espiritual, lleva por lo menos, yo no sé, 50, 100, 200, algunos 500, yo no sé cuántos servicios ha estado usted. Yo no sé en cuántos cursos has estado, cuántos discipulados has tenido, pero yo te digo, tú estás preparado para moverte. Y es hora de poner en funcionamiento la máquina, en funcionamiento del propósito, de la visión, de la misión que Dios tiene para nuestra vida. Eso es movilizar, significa poner en marcha, poner en acción lo que tenemos. Y yo creo que este es el año de que pongamos en acción lo que tenemos. Tu talento necesita ponerse en acción. Tus capacidades deben ser puestas en acción. Aquellos planes que has tenido es hora de ponerlos por obra. En otras palabras, es hora de movilizarnos. Diga conmigo, es hora de movilizarnos. Y eso implica mucho más que un movimiento físico. Eso significa que se extiende a poner en marcha algo, los recursos, las personas, para lograr un objetivo específico. Y quiero leerle esto porque en términos de la iglesia, movilización se refiere a lo siguiente: a cualquier evento por el cual el pueblo de Dios es despertado y se mueve a usar recursos, talentos, capacidades, dones para cumplir con un propósito específico centrado en la gran comisión. En otras palabras, movilizarse es todo lo contrario de ser pasivos, porque el pasivo es alguien indiferente. Es alguien inactivo, es alguien que está frío, que está inconstante, que está desapasionado y que es insensible e inconstante. Yo quiero decirte que Dios nos llama en este 2026 a dejar la comodidad espiritual y a movernos para cumplir la gran comisión. Diga conmigo, es hora de dejar la comodidad y movernos para cumplir el propósito de Dios. Así que el llamado de Jesús para nosotros es muy sencillo, es muévete, muévete. Diga conmigo, me muevo, me muevo. Es como el cuerpo. Una persona que se queda sedentaria se enferma. ¿Alguien está conmigo? Si usted no caminara nunca, usted se engordaría en el lugar donde está y no, llega un momento en que sus músculos se debilitan de tal manera que no va a poder caminar. Por eso el ejercicio es necesario. Ay, pastor, a mí que no me gusta el ejercicio. No, el ejercicio es necesario. Hay que caminar, hay que mover el cuerpo, hay que hacer que los músculos se entrenen porque es parte de la salud que tenemos.
En la vida espiritual es similar. Nosotros tenemos que movernos para que nuestro músculo espiritual pueda desarrollarse y para que otros puedan conocer el mensaje de la salvación que usted ya tiene en su corazón. ¿Alguien me dice amén a eso? Palabra de Dios, vamos a Mateo 4, 19, 22. Esto es bien interesante porque este es el momento del llamamiento que hace Jesús y dice así en la palabra de Dios. Usted tome nota, subraye, escriba. Jesús les dijo, está hablando de los pescadores, de los hombres que fue a buscar, a Pedro y los demás. Les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Pero me llama mucho la atención la decisión que ellos toman. Porque en el verso 20 dice, ellos dejando al instante. ¿Dejando cuándo? En el momento, ellos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban las redes. Jesús los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre. Mire que en este caso ya no dice que estaban dejando al barco y las redes. En este caso está diciendo dejaron a las redes y dejaron a su padre. En otras palabras, dejaron la barca y a su padre, perdón. Interesante porque los primeros dejaron la obra, pero los segundos dejaron también a su familia. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que tomar cierta distancia de nuestra familia de sangre, porque nuestra familia de sangre no está de acuerdo con la fe. Y lo que tenemos que hacer es amarlos, diga conmigo amarlos, pero no podemos dejar que ellos guíen nuestra vida. Cuando Jesús es el Señor de tu vida, tú te guías por el Señor y no por lo que los demás digan. ¿Alguien me dice amén? Ahora, Jesús no llamó teólogos, no llamó superhombres, no llamó a personas muy intelectuales, llamó a pescadores, llamó a publicanos, a gente común y les dijo, síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Se movilizaron, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. En la iglesia vida, vamos a dejar de ser espectadores y vamos a cumplir siendo protagonistas. Vamos a ajustar nuestras agendas a la agenda de Dios y no vamos a ajustar nuestra agenda a las necesidades, porque la iglesia no se basa en las necesidades del pueblo, la iglesia se basa en las necesidades de Dios, el que está en los cielos y la agenda que Él da. ¿Alguien me dice amén a eso? Usted me está escuchando, pocos amenes oigo, pero bueno, gloria a Dios. Mire, Dios siempre ha actuado por medio, usando personas que estuvieron dispuestas a accionar, a poner en movimiento el llamado. A lo largo de la Biblia, él llamó a personas para movilizar recursos físicos, espirituales, financieros, para lograr sus propósitos y sus planes. Por ejemplo, Abraham, ¿qué hizo? Dios lo llamó y él se fue, él se movilizó. A Noé, Dios lo llamó y él se movilizó a construir una barca. A Nehemías, él sintió el dolor de lo que estaba pasando en Jerusalén y sintió esa pasión y se movió para ir a restaurar la ciudad de Jerusalén. Aceptó el reto y se movilizó. David recibió la unción de ser un rey y no se quedó sentado. Yo no sé si ustedes vieron la película, todavía la están dando, la película de David. Ahí vas a poder darte cuenta. Un poco es infantil, pero te vas a poder dar cuenta de la manera como David se movilizó y cómo él no se quedó esperando, él fue y fue obediente a las cosas de Dios. Moisés, Dios le habló en la llama ardiente y él obedeció lo que el Señor le había dicho. Josué, Dios también lo escogió después de Moisés y él se movilizó para llevar al pueblo a la tierra prometida. Noemí, siendo una mujer viuda, fue capaz de mantenerse firme y movilizarse con su suegra. Lo mismo hizo, tenemos que hablar de Ruth, tenemos que hablar de Jesús. Porque Jesús, siendo Dios, no se quedó sentado para que lo adoraran. Jesús, siendo Dios, se movió a cumplir la obra que el Padre le había encomendado.
Él dijo, yo he venido a rescatar al pueblo. A los suyos vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él vino a lo suyo y lo cumplió hasta el final. Hasta el último día. Él no se sentó a esperar. Él se movilizó. Diga conmigo, Jesús se movilizó. ¿Qué hicieron los discípulos? También se movilizaron. Siguieron a Jesús desde el principio, pero después de que Jesús se fue, se movilizaron llenos del Espíritu Santo para alcanzar a otros. ¿Alguien está conmigo? Por lo tanto, yo quiero que tú sientas esa pasión que yo estoy sintiendo en este momento de movilizarte para hacer que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea en el 2023. Imagínate por un segundo que tú eres como ese motor de la Fórmula 1 que está listo para despegar. Y si tú te evalúas de verdad, haces una evaluación personal, tú estás súper preparado. Tú estás súper preparada para hacer la obra. Muchas veces tenemos excusas. Muchas veces tenemos, qué sé yo, situaciones que nos pueden llevar a pensar que no estamos listos. El enemigo nos quiere distraer, pero yo te digo, tú estás listo para hacer grandes cosas en el 2026. Tu mujer estás lista para hacer grandes cosas en el 2026. Y si va a dar un aplauso, déselo más fuerte porque es para el Señor. No es para mí, es para Él. Él te hizo y te dijo, estás listo, estás lista para avanzar en el 2026. Este 2026 no es un año para los espectadores. Yo quiero que nosotros lo veamos, que no es un año para la comodidad, tampoco es un año para decir algún día lo voy a hacer. Este es el año de la realización. Este es el año donde decimos lo voy a hacer. Diga conmigo, lo voy a hacer. Ahora, hay gente que tiene el motor encendido, pero se quedó en el parking. No ha salido de los pits. Ahí está, el motor le está funcionando. Quizás tiene los pistones a toda velocidad, pero a la hora de la verdad se quedó en el parking. Tienen oración, tienen adoración, vienen al culto, pero están estancados. Yo vengo a decirte de parte de Dios, es hora de salir del estancamiento espiritual, porque les falta movimiento. Dios no levantó nuestra iglesia para que sea un museo de santos, sino más bien un arsenal de guerreros. ¿Alguien dice amén? No estamos para entretener a nadie ni para entretener personas que ya declararon su fe en Jesús. Estamos para alcanzar una ciudad. Coral Springs y las ciudades aledañas donde tú vives son lugares que tienen que ser alcanzados para el Señor. ¿Alguien me dice amén? Por eso yo no estoy hablando de un mensaje bonito, estoy hablando de un mensaje inspirador, pero para que el Espíritu Santo mueva tu corazón, donde Él te diga es hora de moverse. Y eso significa que nos movemos de la comodidad a la conquista. Diga conmigo, yo voy de la comodidad a la conquista. Somos guerreros. Yo no sé usted cómo se siente, pero el Señor quiere guerreros, discípulos, hombres y mujeres dispuestos a dar hasta su vida por la obra del evangelio, dispuestos a dar lo mejor, lo que está profundo en el corazón, lo que Él ya estableció para que podamos alcanzar más almas para el reino. Y hay un pasaje interesante que quiero compartirles a ustedes. Algo que pasó con Moisés, porque ellos habían salido, ya habían pasado por el Mar Rojo, habían seguido la ruta, pero llegó un momento en el que se acomodaron. Y quiero que abras tu Biblia allí a Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, versos 2 al 3. Ellos habían estado caminando y comenzaron a darle vueltas a un monte. Y el Señor le dice a Moisés, mira, te quedaste estancado. Estás llevando al pueblo simplemente a dar vueltas. Mira lo que dice. Entonces el Señor habló conmigo, ese es Moisés, y me dijo, ustedes ya han rodeado bastante esta montaña. Ahora, ¿qué dice? Diríjanse al norte. Es hora de moverse, porque se han quedado dando vueltas. Y yo siento que hay personas que desde el 2025 han estado dando vueltas y vueltas y vueltas, donde le están dando vueltas a una idea,
donde le están dando vueltas a un proyecto, donde le están dando vueltas también a la intención de servir, pero es hora de que dejen de dar vueltas y digan: yo voy a avanzar, porque el Señor está diciendo: no mires hacia el sur, no sigas dando vueltas, es hora de moverte hacia el norte. ¿Alguien me dice amén? Israel se acostumbró al desierto, se acostumbró a lo que era conocido. Es fácil quedarse dando vueltas porque allí hay comodidad. El Señor les había dado el alimento, les dio la nube, les entregó un campamento y ellos se acomodaron, pero el Señor llegó el momento que le dijo: basta. Es hora de que digas: basta, no me voy a quedar donde estoy. Yo voy a avanzar, porque Dios no te quiere estancado. Dígale que está a su lado: es hora de avanzar. ¿Tú lo crees? Dígame amén. Dios no nos ha llamado para que armemos un campamento. Muy lindo el templo, muy linda la iglesia, muy linda la pantalla. Dios nos mandó a avanzar. Y avanzar significa ir por el perdido. Avanzar significa alcanzar almas para el reino de Dios. Y movilizarse no es solamente hacer actividades, porque las actividades podemos promoverlas como un evento que se promueve a través de las redes sociales. Pero Dios nos quiere es que nos movilicemos para que haya una verdadera transformación. Que la gente que venga a Vida Worship Center diga: allá Dios está haciendo algo, porque yo, que antes era un pecador, antes hacía esto, pero ya no lo hago más, porque Dios transformó mi vida. Yo antes tenía un vicio, pero ya no lo tengo, porque Dios me cambió. Yo antes era un adúltero, yo antes era un mentiroso, yo antes hacía cosas incorrectas, pero ahora no lo hago porque Dios cambió mi corazón. Ese es el llamado para que nosotros nos movamos de este lugar en adelante, para que podamos decir: ya no me quedo estancado dando vueltas, no más vicio, no más vueltas alrededor de lo que no funciona. Ahora me muevo en pos de lo que Dios tiene. ¿Alguien me dice amén? Por eso, de conformes nos movemos a expandirnos. Diga conmigo: de conformes a expandirnos. De modo de supervivencia a avanzar. De estar a la defensiva para estar a la ofensiva. Diga conmigo: ofensiva. De dejar que yo sea impactado para impactar a otros. Porque a veces nosotros dicen: sí, yo voy a la iglesia porque yo quiero recibir, yo quiero un toque de Dios. Pero yo creo que Dios te va a tocar mucho más si tú traes a alguien de afuera que está sufriendo y puedes ver la transformación de esa persona. Porque eso te va a hacer sentir a ti una persona útil. Yo hice algo por alguien y Dios lo transformó, y por lo tanto también me transformó a mí. ¿Alguien me dice amén? Porque, escúchame esto, cuando el pueblo de Dios se mueve de verdad, las familias son transformadas. Los corazones son transformados. Las adicciones se rompen. Lo que no estaba funcionando comienza a funcionar. Pero eso requiere que todos nosotros estemos en sintonía, estemos en la misma línea y dispuestos a caminar en la misma dirección. ¿Alguien está conmigo en eso? Usted va a estar dispuesto con nosotros a hacer eso en el año 2026. Dígame amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: estoy dispuesto a caminar acorde con el plan de Dios en este 2026. Amén. Es un compromiso que estás haciendo, no conmigo, no con el vecino, no con tu esposo, lo estás haciendo con Dios. Alguien me dice amén. Así que vamos a hablar de 5 movimientos. Diga conmigo: 5 movimientos que tienen que ver con esta parte profética. 5 cosas que vamos a hacer que se muevan en el 2026. El primero de ellos es que tus pies necesitan moverse hacia la promesa. Tus pies necesitan moverse hacia la promesa, perdón. Fuera pobreza. Hacia la promesa. Josué capítulo 1 verso 3. Mira lo que les dijo. Esto es tan poderoso porque Dios, al que llama, lo equipa con promesas. Y yo quiero que tú recibas las promesas de Dios, porque le dice el Señor a Josué, le dice: tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies.
Todo lo que pise tus pies será un lugar de conquista. Así que si hay lugares que no han conquistado, usted tiene que decir: Dios me dio la autoridad, me dio la capacidad para que lo que pisen mis pies sea territorio de conquista. Declaramos conquista sobre Coral Springs. Declaramos conquista sobre Tamarack, sobre Margate, sobre Parkland, sobre Coconut Creek, sobre todas estas ciudades aledañas. Declaramos conquista en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígame amén. Pero escúchame, hay una gran diferencia entre tener una promesa y poseer la promesa. Te lo voy a repetir. Hay una gran diferencia entre tener una promesa. Es que alguien te ha prometido algo. Y creer en la promesa o apropiarse de la promesa es una cosa muy diferente. Dios no solo quiere que nosotros creamos en la promesa, ni que la tengamos, sino que la conquistemos, que vamos en pos de ella. Si el Señor te está diciendo que te va a dar una conquista, tú tienes que arrebatar esa conquista para tu vida. Si Dios te está diciendo que no te puedes quedar quieto, tú tienes que moverte, porque hay una directriz que el Señor te está entregando. Muchos tienen promesas guardadas. Esas promesas guardadas las quiero comparar como cuando nosotros tenemos fotos en el teléfono. Yo no sé usted, pero con estos teléfonos uno toma tantas fotos. ¿Cuántas fotos toma usted con su teléfono? Mi pregunta es: ¿cuántas de ellas las vuelve a ver? Hello. Hay una colección de fotos interminable. Y a veces cuando vamos hay como 25 poses en el mismo lugar, ¿verdad? Y no las volvemos a ver. La foto está allí, está guardada. Usted posee la foto, pero no la está poniendo por obra, porque no la está usando. Así son muchas veces las promesas. Son como fotos guardadas en un celular, las cuales nunca vas a ver. Yo quiero decirte, es hora de sacar las fotos de allí y ponerlas activas. Es hora de sacar las promesas de Dios y activarlas en tu corazón. Es hora de decir: yo no solamente creo la promesa, yo voy a caminar en pos de la promesa. Alguien me dice amén. Pero esa promesa no se activa con aplausos. Esa promesa se activa cuando tú caminas y decides caminar en pos de la promesa. Lo que Dios nos entrega a nosotros hay que conquistar. Sería muy cómodo decir: me voy a sentar a esperar que a la iglesia lleguen los feligreses. Pero ese no es el plan de Dios. Jesús instruyó a 12, uno se perdió, 11 finalmente fueron capaces de conquistar multitudes, porque Dios les entregó una unción especial para que pudieran alcanzar multitudes. Yo quiero decirte, esa misma unción está presente el día de hoy aquí. Esa misma capacidad está en nosotros para alcanzar a otros para el reino de Dios. Por eso, en este año, tú vas a poder pisar territorios nuevos. ¿Tú lo crees? Y esos territorios nuevos vas a decir: yo tomo conquista de este lugar. Yo no me quedo solamente imaginándome cómo será, sino que yo tomo conquista de ese lugar, porque Dios ya lo determinó. ¿Qué es eso? Es una conquista sobre una enfermedad. Es un ministerio al cual Dios te ha llamado. Es un negocio que tiene un propósito de reino. Es una actividad, es una libertad que necesitas. Es ese nuevo nivel espiritual que necesitas llegar a él. Yo quiero decirte, hay que pisar y tomar posesión de lo que Dios nos entrega. Y te voy a decir por qué. Porque Dios ya te lo entregó. Imagínate que Dios te haya entregado, qué sé yo, un edificio de 50 pisos. Que Dios te dice: este edificio es tuyo, pero tú no vas a reclamar los derechos, ni tienes el título en tus manos. ¿Será tuyo? Es tuyo porque Dios lo declaró, pero no tienes la posesión de eso porque no has sido por el título. Es hora de que nos movamos a recoger el título de propiedad de lo que Dios ya determinó en el cielo para nuestra vida. ¿Alguien me dice amén? Por eso es necesario, si va a dar un aplauso para él, una fe sin movimiento
termina siendo solo buenas intenciones. Si tú tienes fe sin movimiento, estamos hablando de buenas intenciones. Y el mundo está lleno de buenas intenciones. Pero solamente los que conquistan, los que avanzan, los que se disponen a hacer algo son aquellos que van a alcanzar las metas y los propósitos de Dios. Tú no te vas a quedar más allí sentado. No te vas a quedar más allí esperando que el maná llegue del cielo, porque déjame decirte que el maná ya lo suprimió el Señor. Él dijo que ya no iba a dar más maná. Pero si hay algo que Dios prometió, y es que si tú te esfuerzas y eres valiente, vas a poder alcanzar las metas y propósitos que Dios determinó para tu vida. Amén. Por eso, da el paso real. Haz la llamada. Ve a la cita. Dile sí a servir. Atrévete a lanzarte. Comienza esa lectura bíblica que no has comenzado. No te estoy diciendo que tengas que hacerlo todo de una. Lo que te estoy queriendo decir es: tienes que dar el primer paso. Muchas veces lo único que necesitamos es dar el primer paso, porque hay algo que no nos está moviendo a nosotros. Es hora de dar el primer paso. Dígale que está a su lado: es hora de dar el primer paso, porque el primer paso puede llevar al segundo. Hay muchos que en estos días están diciendo: vamos a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, pero se quedan en una sola idea. Es hora de que no se quede en la idea, sino que no solo se inscribe. Es más, y se lo digo con intención doble, porque a mí me ha pasado. A veces nos suscribimos al gimnasio y no vamos. Hello. Si te suscribiste, ve, ya pagaste, ya tienes derecho. Movimiento número 2. Vamos a pasar del edificio a la calle. ¿A qué se refiere, pastor? A que nosotros tenemos que ser finalmente aquellos testigos, como dice Hechos 1:8, dice que recibirán poder para ser testigos e ir a las naciones. Es hora de que seamos testigos. El Señor dijo: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros tenemos un local, Jerusalén. Coral Springs es nuestro Jerusalén. Es el lugar donde estamos. Pero también tenemos todo este alrededor. Tenemos el Judea, todas estas ciudades aledañas que están por alcanzarse. Hay mucho latino en esta área. ¿Estamos de acuerdo? Si cada uno de nosotros se propone a traer un latino a los pies de Cristo, no a la iglesia. Escúchame. Traerlo a la iglesia es simplemente un acto de invitar a alguien a algo frío. Estoy diciendo, hay que invitarlo a que venga a los pies de Cristo, para que cuando se siente en esa silla sea movido por el Espíritu Santo a decir: yo necesito a Cristo. Yo vivo por Él y vivo para Él. Yo no solamente estoy viniendo a que me inviten a una reunión. Yo estoy viniendo para ser empoderado por Dios para transformar mi vida. La iglesia primitiva creció cuando el pueblo salió, cuando ellos se movieron. No era el evangelio del edificio, era el evangelio de la calle. Por eso nuestro trabajo no es un obstáculo. Tu trabajo, tu negocio, el lugar donde tú estás, no es un obstáculo para el ministerio. Por el contrario, es una plataforma donde puedes compartir la palabra. Por eso el barrio donde vives no es simplemente un lugar donde vives, es un lugar donde tú puedes hacer amigos y compartir el evangelio. Vamos a abrir grupos en casa. El único que se alegró fui yo. Vamos a abrir grupos en casa, pero no grupos en casa simple y llanamente por el propósito de decir que tenemos tantas casas. Eso es lo de menos. Lo vamos a abrir porque allí llegarán las personas que todavía no llegan a la iglesia. Porque ahí pueden llegar aquellos vecinos tuyos que dicen: bueno, yo todavía sigo siendo, qué sé yo, musulmán, católico,
lo que sea, agnóstico, ateo, lo que sea, pero voy a ir allá porque hay algo que yo siento en ese lugar. Hay un fuego del Espíritu Santo porque oran y esa oración me toca el corazón. Y quiero decirte que un día esa persona va a aceptar venir aquí y va a recibir al Señor y se va a postrar a los pies de Jesús y va a decir: wow, de lo que yo me estaba perdiendo antes. Yo quiero que tú veamos esa película de gente transformada por el Evangelio, que ellos puedan decir: wow, de lo que me estaba perdiendo. Y aquellos familiares tuyos, como lo dice un pastor amigo, él dice: yo necesito que ustedes prediquen el Evangelio porque yo tengo familia afuera que no conoce a Jesús. Yo necesito que alguien le predique a mi hermano que está en Port St. Lucie. Yo necesito que alguien acompañe y guíe a mi hermana que está en Colombia. Yo necesito que alguien guíe y también sea capaz de trabajar para que conozcan el Evangelio mis primos, mis tías y todos los familiares que todavía tengo en Colombia y en otros lugares. Necesitamos que otros le prediquen a nuestra familia, pero es necesario que tú le prediques a la familia de otros. ¿Alguien está conmigo? Dígale que está a su lado: hay que salir y predicar el Evangelio. Por eso no esperemos a que el mundo venga a la iglesia. Seamos esa iglesia que va al mundo. Alguien me dice amén. Seamos vida, iglesia, vida que da vida, porque camina a llevar el Evangelio a los que lo necesitan. Alguien oró por ti, alguien te presentó el Evangelio, alguien estuvo pendiente de ti, y aunque tú no lo sabías, estaban allá de rodillas postrados diciéndole: Señor, que esta alma venga a tus caminos. Tengo personas que me han dicho que oraron por mí por mucho tiempo, pero quiero decirle que esas oraciones no fueron en vano, porque un día el Señor me alcanzó. Así que no pares de orar por alguien, porque ese alguien necesita de tu oración para que el Espíritu Santo los toque y puedan conocer a Jesús. Alguien me dice amén. Por eso queremos gente testificando. Queremos que haya compasión, que haya coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Que seamos simplemente personas que digamos: cuando yo salga le voy a predicar a alguien. Y no solamente voy a decir aleluya cuando venga al culto. Y no le voy a dar solo gracias a Dios cuando venga al servicio el domingo, sino que le voy a contar a alguien de que Dios es real. Porque déjame decirte, Dios es real. Si tú has recibido un milagro o alguien de tu familia ha recibido un milagro, tú tienes que decir: wow, Dios es real. En Bucaramanga, Colombia, hay una iglesia que nosotros apoyamos. Y el pastor que está allí es un médico. Algunos de ustedes lo conocen. Él ha estado aquí con nosotros y muy probablemente este año esté con nosotros. Él tiene un testimonio. Él dice que sin conocer al Señor todavía, tuvo un accidente en el carro y estando en un precipicio, colgado del precipicio, él escuchó la voz de Dios y le dijo: Señor, si tú me sacas de aquí, yo te serviré por el resto de mi vida. Y yo quiero decirte que hoy en día él es pastor de la iglesia, siendo médico. Y él testifica de eso con otros médicos. Y en su iglesia llegan médicos, llegan odontólogos, llegan enfermeras, llegan profesionales, porque él tiene el lenguaje y el nivel. Digamos, un médico le habla a otro médico, se ven en el hospital y a él no le da pena hablar de Jesús. Yo quiero que nosotros seamos así, de este tipo de personas, que a nuestros pares le hablemos de Jesús y le podamos decir: ¿sabes qué? Jesús es real. Porque yo he visto un milagro en mi vida, porque he visto un milagro en mis hijos, he visto un milagro en mis nietos, he visto un milagro en la salud de alguien, he visto como alguien fue transformado, salió de las drogas. Hay mucho testimonio que compartir. Dígame amén. Este es el año para hablar de Jesús. Dígale que está a su lado: es el año para hablar de Jesús. Movimiento 3. Tus manos van a construir lo que tu boca declara. Tus manos van a construir lo que tu boca declare. Hay personas que hablan mucho y hacen poco. Hello.
Yo sé que aquí en la iglesia no hay ninguno de esos. Yo sé que todos ustedes hacen lo que dicen. Aleluya, gloria a Dios. Hay un pueblo que dice y hace. Pero Nehemías fue ese hombre que lo que dijo que iba a hacer lo hizo. Y quiero que lo leamos ahí en la escritura en Nehemías capítulo 2 verso 18. Nehemías 2:18 dice: después le conté, o sea, él está hablando con el pueblo ya después de que está allí. Recuerden, él estaba muy lejos con el pueblo asirio. Y él recibió la noticia de que Jerusalén tenía los muros destruidos. Para los que no sabían, en esa época las ciudades principales eran ciudades amuralladas, eran protegidas con murallas. Pero resulta que Jerusalén había sido invadida y lo primero que hicieron fue destruirle los muros. El pueblo estaba desanimado, la gente no tenía ilusión, se estaban sintiendo simplemente esclavos. Nehemías, a miles de kilómetros de distancia, escuchó la noticia: Jerusalén tiene los muros caídos. Y él dijo: no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible que Jerusalén esté con los muros caídos? Y le contó al rey. Y el rey fue generoso con él. Y ahora le está contando al pueblo: mire lo que pasa. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Cuando hay una directriz de Dios, cuando hay un hombre apasionado, una mujer apasionada por las cosas de Dios, simple y llanamente el llamamiento hace que el pueblo se mueva. Y yo espero que mis palabras sirvan como una chispa inspiradora para usted, para decir, así como lo hizo Nehemías, es hora de movilizarnos para reconstruir los muros. Es hora de alcanzar almas para Jesús. Escúchame, estoy seguro que Nehemías oró, pero no solo oró. Estoy seguro que Nehemías no solo lloró, no solo se lamentó, sino que también se movió. Dejó la comodidad. Él vivía como el copero del rey, imagínense. Por si no lo sabían, les cuento, esa era una posición de riesgo pero cómoda. Porque lo que le tocaba era probar el vino antes de que el rey lo probara. Era como el catador del vino. Porque había la idea de que podían envenenar el vino y por lo tanto matar al rey. Así que ellos escogían a alguien que lo llamaban el copero. El copero probaba el vino. Yo no sé qué tanto vino tomaría el rey, pero a Nehemías le tocó un puesto interesante porque le tocaba probar el vino. Tenía su riesgo, pero vivía cómodo. Estaba al lado del rey, al lado del lunch, estaba al lado del rey. El rey decía: quiero vino, y él decía: aquí estoy. En la hora del dinner, ahí estaba Nehemías muy cómodo en palacio, pero escuchó que Jerusalén, porque él era parte del pueblo, y decidió no quedarse ahí porque la vida era cómoda. Decidió salir de ese lugar, y lo que dijo lo hizo. Diga conmigo: lo que dijo lo hizo. Por eso yo quiero invitarte para que lo que tú hables lo hagas. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: lo que yo hablaré lo haré. No solo nos quedaremos en habladurías, vamos a hacerlo. Llegó la hora de decir y hacer. Si usted dice: voy a aprender de la palabra, vas a aprender de la palabra. Si usted dice: voy a estudiar la Biblia, entonces vas a estudiar la Biblia desde hoy. Si usted dice: voy a bajar de peso, pues baje de peso. En todo lo que digamos lo vamos a hacer, o más bien no lo digas. Después les voy a hablar del riesgo de decir algo para Dios y no cumplirlo. Pero con Dios no se juega. Tú no le puedes prometer a Dios que vas a hacer algo y luego no lo haces, porque eso tiene consecuencias espirituales. Otro día le hablo de eso.
Pero es importante que entendamos eso, que hay declaraciones que a veces hacemos que suenan espirituales, pero muchas veces son bonitas excusas. A veces decimos: Dios restaurará mi familia, pero no es capaz de pedir perdón. Hello. ¿Cómo quiere que restaure la familia si usted, que está haciendo la declaración, no va y pide perdón? ¿Alguien está aquí? A veces decimos: yo voy a crecer espiritualmente, pero nunca lee la Biblia. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si no sacas el tiempo para leer la Biblia? O hay personas que dicen: yo voy a dejar esto que me tiene atado, pero si tú no vas ni siquiera a una terapia o no haces lo que tengas que hacer, pues nunca vas a salir de ahí. ¿Me hago entender? Tus palabras tienen que ir acompañadas de fe y de acción. Diga conmigo: fe y acción. Escucha, Dios no apoya la pereza disfrazada de fe. Él le da poder al movimiento guiado por su Santo Espíritu. Hay veces que nosotros nos apoyamos en la palabra: no, mi Dios proveerá acorde con las riquezas que hay en Cristo Jesús. Y es una promesa, ¿sí o no? Es una promesa. Pero Él también dice: esfuérzate y sé valiente. Por lo tanto, tú vas a creer la promesa, pero vas a salir y vas a esforzarte en trabajar. Vas a hacer tu mejor esfuerzo. Yo sé que Dios me va a dar el trabajo que yo quiero, pero no prepara una hoja de vida. Hello. No va a ninguna entrevista. Dígale que está a su lado: hay que poner la fe en acción. Punto número 4, y voy rápido. Nos vamos a movilizar en unidad. Diga conmigo: unidad. La unidad es tan poderosa que no nos hemos dado cuenta del poder que tiene la unidad. Cuando dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan al Padre, Él lo hará en el nombre de Jesús. Hay un poder en la unidad, hay un poder en el acuerdo. Comienza el Salmo 133 diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Léalo conmigo. ¿Es qué? Es habitar los hermanos. ¿Qué dice? Juntos. ¿Y qué? Qué bueno es cuando estamos juntos y en armonía. Juntos. Y en armonía. Juntos significa que venimos a congregarnos, y en armonía significa que estamos todos en el mismo sentir. Escúchame, lo mismo aplica en tu casa. Una familia tiene que estar unida para recibir bendiciones. En el trabajo, para que sea productivo, tiene que haber armonía y unidad. Si cada uno en el trabajo va a ir a hacer lo que quiere, pues no van a terminar haciendo nada productivo. Hello. Esto aplica para todo, pero especialmente para la iglesia. Pero me gusta cómo termina el Salmo 133, porque dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay un poder que se produce cuando nosotros estamos juntos y en armonía. Dice que allí enviará el Señor bendición y vida nueva. Yo no sé qué quiere usted, pero a veces le clamamos al Señor por bendiciones y no queremos participar de la unidad. Es hora de que te unas a la unidad. Debes ser un gestor de unidad en tu casa. Debes ser un gestor de unidad en la iglesia. Tienes que ser un gestor de unidad en el trabajo y en todo lugar, porque allí el Señor derrama bendición y vida eterna. Dígame amén. Hay que tener unidad, ponme atención, entre lo que pensamos y lo que hacemos. A mí me ha pasado. A veces pienso hacer una cosa y hago otra. Sí, como que estamos locos, Lucas. Sí, pensamos una cosa y hacemos otra. Es hora de poner en línea los pensamientos con los actos. Si estás pensando algo y ese pensamiento no es correcto, lo vas a rechazar en el nombre de Jesús. Ese pensamiento no sirve, por lo tanto yo lo rechazo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Pero si hay un buen pensamiento, si el pensamiento dice: hay que orar,
porque escuchas una voz del Espíritu Santo que te dice hay que orar, pues es hora de orar. Tienes que conectar tu pensamiento con la acción. Dios te dice hay que orar, pues ora. Si Dios te dice tienes que unirte a este ministerio, pues hazlo. Porque el llamado que Dios hace es irrenunciable. Diga conmigo, los llamados de Dios son irrenunciables. En 1 Corintios 12:25, Pablo enseña acerca del cuerpo, hablando de unidad. Él está diciendo que cuando un cuerpo está unido, funciona bien. Y él dice, tenemos que ser como un cuerpo, de tal manera que el pie no hace una cosa distinta de la mano. Hello. Tenemos un sistema central que es nuestro cerebro, que guía todos los movimientos, ¿verdad? Y no pasa que el pie no quiere avanzar y mi mano se quiere ir para allá. Eso no pasa. Entonces dice Pablo allí en 1 Corintios 12:25, dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin que los miembros se preocupen los unos por los otros. La armonía significa que tú y yo nos preocupamos por el bienestar de los demás. Eso es unidad. Unidad. Es hora de perdonar. La unidad comienza con el perdón, con la restauración. Es hora de tener misericordia. Hay personas que no están detenidas porque tienen un ataque demoníaco, sino que están detenidas es porque no están sanando las heridas. Y es hora de sanar las heridas. Lo hablaba la semana pasada. Usted no puede avanzar si tiene una carga pesada. Usted necesita ser libre de las cargas. Amén. Punto 5. En el 2026 tu espíritu se moverá de lo bueno a lo mejor. Diga conmigo, de lo bueno a lo mejor. Como Pablo, que dijo, olvidando lo que queda atrás sigo avanzando. Está en Filipenses 3:13. Pablo tenía muchos años de ministerio, llevaba muchos años trabajando en la obra, pero aún así dice, eso que pasó ayer no me interesa, yo sigo adelante. Hay algo más por alcanzar. Así que nunca digas, es que yo ya llevo 20 años en la iglesia, o 5 años, o 3 años. Diga más bien, hay mucho que todavía yo no he alcanzado. Estoy seguro que hay muchos pasajes de la Biblia que cuando los leemos aquí todavía te sorprendes, porque dices, wow, yo eso no lo sabía. Cuando eso pasa, tú tienes que decir, yo todavía estoy en preparación, no soy un producto terminado. Si no somos productos terminados, tenemos que movilizarnos, tenemos que salir de ahí, de la comodidad. Escucha esta frase. Esta frase la escuché hace muchos años, que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Significa que la gente se conforma con lo que tiene y no quiere alcanzar algo mejor. En tu corazón hay todavía mucho por trabajar para que seas una mejor persona. En tu familia hay todavía mucho que trabajar para que sea una mejor familia. En tu trabajo hay mucho que trabajar para que seas todavía un mejor profesional. ¿Alguien me dice amén? No importa lo que hagas, no importa dónde estés, siempre hay algo mejor que podemos alcanzar. Siempre hay algo más grande que podemos llegar a hacer. Por eso es posible ser buena gente, pero vivir lejos de tener plenitud. Es posible asistir a una iglesia, llamarse cristiano, pero en el fondo no perdonar al que le hizo daño. Es fácil creer, pero no ser transformados, porque el ser transformado significa que hay un precio que tenemos que pagar. Diga conmigo, hay un precio que quiero pagar. Ponte de pie, por favor.
Yo quiero que tú digas: yo no quiero ser un cristiano promedio. Que tú digas: yo quiero una llenura, yo quiero una mayor intimidad con Dios. Yo oro para que tengas un apasionamiento por el Señor como el que nunca has tenido. Yo oro para que quieras dar fruto, y fruto en abundancia. Que no te quedes simplemente con que sí, yo ya logré esto. No, que tú quieras más. ¿Sabe? Si se hubiera conformado Abraham, se hubiera quedado en mitad del camino. Si se hubiera conformado Moisés, no hubiera entrado nunca al desierto. Si se hubiera conformado Noé, hubiera dicho: hasta aquí llegué, pero no he podido terminar toda la obra. Y hubiera sacado 1000 excusas para no terminar el barco. Pero llegó hasta el final. Y yo quiero que nosotros lleguemos hasta el final. Que alcancemos aquello que Dios tiene. Que tú puedas decir: este año será el año de mi relación profunda con el Señor. ¿Y qué tal si te pones una meta espiritual y digas: este año yo voy a alcanzar mínimo 3 personas para Jesús? Y voy a orar por ellos. Y voy a comenzar hoy mismo a orar por ellos. Pero también hay que dejar cosas, como ya lo hemos dicho. Hay que dejar las distracciones, hay que dejar mucho entretenimiento, las excusas, la comodidad espiritual. Ahora, ahí con tus ojitos cerrados, quiero que recibas esto. La palabra profética no es una palabra mágica. La palabra profética es simplemente una declaración de algo que puede suceder si tú te dispones en tu corazón para que alcance. La palabra profética es algo que Dios quiere que se haga, pero requiere de un pueblo que esté dispuesto a caminar la milla extra. Por eso la obediencia es el puente que une a la profecía con la realización. A muchos le han dado palabra profética personal quizás, pero se ha quedado esperando de que eso llegue automáticamente. Y quiero decirte, cuando te dan una palabra profética, tú tienes que esforzarte y moverte para alcanzar el resultado. Si Dios te ha llamado para ser, por decir algo, un ministro de algo, un adorador, una adoradora, si Dios te ha llamado para ser un predicador o un maestro, tú no puedes esperar allí a que la unción llegue sola. Tú tienes que ir y prepararte, porque la preparación hace al maestro y la práctica lo perfecciona. Así que te hago preguntas. ¿Qué te ha dicho Dios que hicieras que no has hecho? ¿Qué conversación debes tener con alguien que has aplazado? ¿Qué paso de fe tienes que dar para alcanzar las cosas que necesitas? ¿En qué ministerio Dios te ha tocado el corazón para que empieces a servir? ¿A quién no has invitado a la iglesia porque, aunque Dios ya te lo puso en el corazón, no has hecho el intento? ¿Qué pecado todavía ronda tu vida que no has cortado? ¿A quién tendrías que perdonar aunque te cueste? Por eso vamos a salir de la comodidad en el nombre de Jesús. Vamos a ir de la comodidad a la conquista. Tus pies se van a mover hacia ese lugar, porque vas a declarar: si Dios lo prometió, yo voy a pisar fuerte y ese lugar lo recibo, porque es lo que Dios me ha entregado. Vamos de aquí, de este edificio, a la calle, a alcanzar a las personas que están perdidas. Las manos van a hacer lo que la boca ha declarado, es decir, vamos a poner por acción todo lo que nosotros hemos declarado, pero vamos a ser provocadores de la unidad, porque la unidad es poderosa. El diablo quiere desunirnos, quiere separar tu familia, quiere separarte incluso tus pensamientos, quiere que tengas un conflicto interior, pero tú vas a vivir primero en unidad personal y luego en unidad con los demás, porque esa unidad tiene poder para producir grandes resultados. Pero además el Espíritu Santo quiere que este año sea un año de excelencia, donde tú vas de lo bueno a algo mejor, donde tú te mueves del lugar donde estás y dices: yo ya no me quedo aquí, yo quiero ir más allá, porque Dios tiene más para ti. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.
Declaro que en este 2026 tú vas a tener una mayor cercanía con el Señor. Declaro en el nombre de Jesús que aquellos sueños perdidos se van a despertar, que aquellas cosas que Dios había sembrado en tu corazón desde hace tiempo, pero que no las estabas cumpliendo, vas a empezar a cumplirlas. Declaro que avanzarás en el llamado de Dios y que nada te detendrá, porque tienes una fe fuerte de tal manera que no te vas a rendir en la mitad del camino, vas a seguir hasta llegar a la meta. Vas a comprometerte, y declaro en el nombre de Jesús que vas a tomar el compromiso de ser una persona que le sirve a Dios en el ministerio que Dios te ha llamado, pero sobre todo compartiendo el evangelio con aquellos que lo necesitan. Vas a salir de tu comodidad y vas a decidir: yo seré esa persona que produzca el cambio en mi familia. Dejarás de tener una mentalidad pesimista y comenzarás a tener una mentalidad optimista, donde verás las cosas posibles, porque Dios dijo: todo es posible para el que cree. Yo quiero declarar sobre tu vida que este será el mejor de los últimos años, que no pensarás como en el tiempo de la pandemia ni pospandemia. Tú pensarás con pensamiento de conquista, de moverte, de no quedarte estancado. Declaro en el nombre de Jesús que esos nuevos tiempos llegarán, porque tu mente se ha abierto hacia las cosas nuevas de lo que Dios quiere hacer. Y declaro que Vida Worship Center impactará como nunca antes en este 2026 a la comunidad de nuestro alrededor. Declaro que se abren los cielos para que haya sobre tu vida la provisión que hasta el día de hoy no has tenido. Aquellos lugares donde no has podido llegar, llegarás. Aquellas promesas que no se han cumplido, declaro en el nombre de Jesús, y no es algo emocional, declaro que se cumplirán. Aquellas amistades que hay que romper y que no has podido romper, ahora mismo en el nombre de Jesús vas a decidir dejar esas amistades incorrectas en el nombre de Jesús, y serás el gestor del cambio en tu familia. Serás la persona que abandera el camino de la fe, para que otros también puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador. No serás una persona escasa. Extenderás las estacas de tu tienda, porque te vas a expandir a la derecha y a la izquierda, al frente y atrás. Tú te expandirás hacia todos los lugares, porque has decidido creerle a Dios por un año de movimiento, un año de no quedarse estancado. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo tu vida, bendigo tu casa en este primer día. Bendigo tus manos que producen, bendigo tu familia. En el nombre de Jesús, bendigo todo lo que tú haces para que des fruto, y fruto abundante. Envío esta palabra sobre tu mente para que todo pensamiento de escasez se vaya, para que todo pensamiento de pequeñez se quite, para que todo aquello que te limita se pueda mover, porque el que tiene fe le va a decir a la montaña: muévete. Y Jesús dijo que la montaña se movería. Toda montaña que te está afectando, en el nombre de Jesús se moverá. Todo aquello que está impactando tu vida negativamente, recuerdos del pasado serán borrados, porque Dios ya no los recuerda. El Señor dijo que cuando venimos a sus caminos, todo lo viejo quedó atrás y está olvidado. Él te ha hecho una persona nueva, y esa persona nueva requiere un camino nuevo, decisiones nuevas y hábitos nuevos. Así que yo te declaro siendo esa persona bendecida. Y si tú lo crees, dígame amén. Pero dígame amén 3 veces. Diga conmigo: amén, amén y amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Eso va para tu vida. Amén.